de estar aquí. Bueno, mi charla es acerca del manejo del queratocono con un solo segmento. Como sabemos, el queratocono es una degeneración corneal en la cual se va adelgazando la córnea y existe un aumento de la prolaticidad de la misma, generando un astigmatismo irregular, un aumento de la falla esférica, aumento de las aberraciones de alto orden como el coma y de la asfericidad como el Q. Como resultado de esto, tenemos una muy mala calidad de la visión de los pacientes. Entonces, ya se han visto muchas maneras de ir mejorando la calidad visual de los mismos, y entre estos está la colocación de los segmentos intracorneales. Cuando colocar los segmentos, cuando existe un queratocono con un cambio refractivo evidente, intolerancia a los lentes de contacto y, como les mencioné, mejorar la calidad de visión del paciente. Dentro de las expectativas de los segmentos tenemos mejorar la calidad de la visión del paciente con corrección y sin corrección, mejorar las queratometrías, mejorar la refracción cilíndrica y esférica, pero ¿qué tanto nos ponemos a pensar sobre las aberraciones de alto orden como el coma y mejorar el Q? En la clínica oftalmológica Oftalmoláser, desde el 2006, hemos estado implantando segmentos intraestromales y llevamos una cifra de 2.545 ojos hasta la fecha. De manera inicial utilizamos los nomogramas que creo que todos hemos utilizado, los nomogramas preexistentes en los cuales nos piden la refracción, las queratometrías, el patrón topográfico y demás. Y obteníamos como resultados la colocación ya sea de un solo segmento, de dos segmentos de arco pequeño, de dos segmentos de arco amplio, bueno, y como decía, también de dos segmentos asimétricos. Sin embargo, nos llevábamos ciertas sorpresas en los postoperatorios, en los cuales los pacientes, había muchas veces que había una mejoría significativa de la refracción, pero no así de la calidad visual del paciente. Y en cambio, por otro lado, había otras veces en las cuales los pacientes no tenían tanta mejoría en la refracción, pero la calidad visual era muy satisfactoria, o sea, entonces veían bastante bien. Y esto vimos que se debía generalmente con el implante de dos segmentos, debido a que aplanan la córnea, o sea, de ambos lados, con una redistribución del tejido en distintas direcciones. Y esto va generando aberraciones en la visión, genera una oblaticidad mayor, que eso genera la mala calidad visual. Y esto, como les mencionaba, la mejoría del error refractivo no indicaba que exista una mejoría en la calidad visual. Entonces, decidimos implantar un solo segmento, tratando de que el segmento sea de arco amplio, lo más amplio posible, de tal manera que la corrección que nosotros proponemos o que llevamos haciendo en la clínica es más bien una corrección ortopédica, por así decir, o sea, en la cual con el implante de un solo segmento desplazamos el tejido y reposicionamos el tejido para que pueda tener una forma similar a la que tenía antes de la ectasia. Y esto evita la contraposición de fuerzas y que sea una superficie mucho más homogénea y que de esta manera se mejore la calidad del paciente. Entonces, con la colocación de un solo segmento, existe una reducción de la prolaticidad y asfericidad corneal, existe un menor astigmatismo inducido, la regularización de la córnea tanto queratométricamente como en el coma debido a la redistribución del tejido corneal en un solo sentido, que es lo que les estaba comentando. Una zona óptica más regular, una reducción de la aberración del coma, una mejor calidad visual, mayor satisfacción del paciente y menos sorpresas refractivas, que es algo que con los dos anillos teníamos mucho. Desde el 2017 iniciamos con mi papá en la clínica un protocolo con el implante de un solo segmento. Los segmentos se hicieron asistidos con la técnica de femtosegundo, utilizando un rango de 140 a 320 de longitud de arco, siempre tratando que sea el arco la longitud de arco más grande posible. Fijándonos en el eje de la incisión para no inducir mayor astigmatismo
y utilizando el grosor, o sea, variando también el grosor del segmento desde 150 micras a 350, dependiendo de la refracción que queremos corregir. Como sabemos, en el queratocono valoramos esto es una de las variables que valoramos para decidir qué anillo vamos a tomar. La elevación de la cara anterior, sabemos que más de 15 es patológico, en la cara posterior mayor a 17 es patológico. Y aquí está. También es importante, bueno, como mencionaban en las charlas anteriores, la valoración del coma vertical y el coma horizontal, fijarnos dónde está el eje del coma, para ver dónde se va a realizar la incisión. Algo que es importantísimo es que, bueno, uno, que tenemos que valorar bien el grosor de la córnea mediante esta tabla en la cual tenemos que en córneas muy delgadas, pues obviamente no vamos a poder poner anillos de grosor muy grande. La paquimetría, el grosor de la paquimetría, la más delgada, no siempre está en el centro pupilar, y eso es importantísimo porque muchas veces vemos que son paquimetrías de 370 micras y nos encontramos con que en la zona de 5 a 6 milímetros tenemos un grosor bastante bueno en el cual vamos a poder colocar los segmentos sin ningún problema. Entonces, bueno, les voy a mostrar 3 casos así para ejemplificar brevemente. Este es un paciente de 30 años en el cual tenía una refracción del ojo derecho de -1 con -4.25, que tenía una agudeza visual de 0.20 sin corrección y mejor corregida de 0.50. Intolerante a los lentes de contacto, se le implantó un segmento de 140 a 250, y bueno, no se ve muy bien aquí porque los zooms están bien chiquitos, pero bueno, se puede ver que existe una mejoría en las Ks, o sea, un aplanamiento de K1 y K2. También hay una mejoría del astigmatismo y una mejoría del Q, pero aquí está medio terrible que no se puede ver bien. Bueno, existe también el coma mejora de manera considerable, ya que no se ven mucho los gráficos, lo que les quería mostrar. Pasemos esto un poquito más rápido. Bueno, en esta gráfica ya podemos ver que existe también un aplanamiento de la córnea considerable en el postoperatorio, o sea, el cono que estaba en esta, ¿cuál es el puntero? El cono que estaba aquí está completamente aplanado, y mucho más vamos a ver esto en los anillos de 300. El cono, y este es el aplanamiento, aquí es donde está el segmento. Entonces, pasemos esto, podemos ver, bueno, de los datos que tenemos en la clínica, tenemos igual número de ojos derechos e izquierdos, generalmente se operan de manera bilateral. Podemos ver que se implantaron en mayor cantidad, como decía, segmentos de arco amplio, que tenemos acá, desde 210 a 300 es la mayor cantidad de segmentos, y un porcentaje muy importante del 33% son de 300. Con esto obtenemos una mejoría de K1 de manera significativa, un aplanamiento también de K2, el astigmatismo corneal también mejora muchísimo, podemos ver las líneas, este es el astigmatismo pre el amarillo, y mejora mucho el astigmatismo del postoperatorio. El valor Q también existe una positivización del mismo por el mismo aplanamiento que nos realiza el segmento. La paquimetría, que eso es algo que quería demostrarles con las tomografías con el pentacama anterior, que cuando utilizamos un solo segmento debido a la redistribución existe un engrosamiento de la córnea, que es un engrosamiento significativo. Aquí en este gráfico no podemos constatar mucho eso porque estamos poniendo anillos de todos los arcos.
La agudeza visual pre- y postoperatoria sin corrección vemos que mejora de manera significativamente. Está hecha una escala de Logmar en el cual 0 es del 20/20, 2 es cuentadedos y 1 es 20/400, ¿no? Entonces vemos las agudezas visuales del preoperatorio comparadas con las agudezas visuales del postoperatorio, existe una mejoría significativa. De igual manera, con la agudeza visual mejor corregida, el pre y el post, estamos llegando prácticamente a visiones de 20/40, 20/30, o sea, mejora mucho. Y la esfera pre- y postoperatoria, podemos ver que la esfera mejora muchísimo. Aquí está el 0 y aquí está la esfera negativa, que es en el preoperatorio. Entonces, tenemos mucha mejoría. El cilindro pre- y postoperatorio también tenemos una mejoría. Vemos que el cilindro prácticamente está llegando a valores cercanos, o sea que está más o menos entre 3 y 2 los cilindros del postoperatorio. Entonces, concluyendo, podemos decir que los segmentos de arco corto sirven para el manejo de queratocono con astigmatismo puro, variar el espesor del segmento según el grado de astigmatismo. Los segmentos de arco amplio para el manejo de queratocono con astigmatismo y componente esférico moderado. Segmento de arco amplio para el manejo de queratocono con astigmatismo y componente esférico alto. Y cuanto más amplio es el segmento, observamos que existe una redistribución y aumento paquimétrico central con aplanamiento del tejido corneal. Al tratar de restaurar el cono a su posición inicial, existe una mejoría del coma y la esfericidad, obteniendo una mejor refracción y agudeza visual del paciente. Gracias.